Hola, antes de comenzar una nueva etapa, veremos un tema que en sí mismo es particularmente importante y que, en los principios de la teoría de la Gestalt, fue mencionado y es simetría. De acuerdo a estudios y pruebas realizadas, nuestro cerebro percibe las imágenes simétricas como iguales y a la distancia como un solo elemento. La simetría nos da la sensación de solidez y orden que tendemos a buscar. Está en nuestra naturaleza imponer el orden en el caos. Este principio nos lleva a querer un equilibrio en la composición, aunque no necesitan ser perfectamente simétricas para estar en equilibrio. Tiene tal trascendencia que va más allá del campo de la percepción de las formas y constituye uno de los principios o fenómenos fundamentales de la naturaleza. La biología, las matemáticas, la química y la física, incluso la misma estética, se organizan siguiendo las leyes especulares, simples o acopladas de la simetría. Es decir, entonces, que se perciben con más claridad las figuras simétricas y con más rapidez que las que responden a otros órdenes. Por lo tanto, simetría es equilibrio, correspondencia exacta de tamaño, forma y posición de las partes de un todo. Es el rasgo característico de formas geométricas, objetos u otros que, mediante una operación matemática de transformación, movimiento o intercambio, produce otra figura idéntica al original. La simetría pertenece a un tipo de relación en el espacio que ordena las partes de la figura de un objeto, de modo que se formen partes iguales pero contrapuestas en los dos lados. Y como existe la simetría, también existe la asimetría, que, como su término lo indica, es la falta de simetría. Es una composición desigual que carece de equilibrio explícito. Sin embargo, tiene un equilibrio oculto, ajustando las diversas fuerzas presentes en la composición a través del manejo de los pesos compositivos. También está la disimetría, llamada además simetría de aproximación, donde los elementos que la conforman no son absolutamente iguales, pero su disposición hace que, en una primera percepción, se vea simétrica. La simetría se construye con motivos, que son los que determinan toda simetría, es decir, su elemento básico, y los órganos de simetría, que son los planos, rectas, ejes, puntos, con respecto a los cuales se realizan las diferentes operaciones simétricas. Los motivos se pueden ordenar de diferentes formas. Simetría isométrica, los motivos son iguales y se repiten uniformemente, traslación, rotación, superposición, etc. Simetría homeométrica, los motivos son semejantes entre sí, manteniendo su forma, pero no el tamaño, que se modifica con respecto al siguiente. Extensión, extensión traslatoria, etc. Simetría catamétrica, los motivos solo se vinculan por una relación común, que puede ser por un lado o un ángulo, dando como resultado formas diferentes y relacionadas. Más adelante veremos ejemplos. Bien, ahora vamos a comenzar a ver distintos tipos de simetrías. Simetría axial se presenta cuando los elementos iguales de una figura equidistan, es decir, se encuentran a igual distancia, pero opuestos de una recta llamada eje de simetría. Simetría radial. Hablamos de simetría radial o central cuando los elementos se disponen de forma radial en torno a un punto central por el que pasan numerosos ejes de simetría, a modo de los rayos de una bicicleta, por ejemplo. En la naturaleza se encuentran abundantes ejemplos, como la popular margarita. Operaciones de simetría. Estas operaciones podemos dividirlas en simples, que son la traslación, la rotación, la reflexión especular, la extensión y la superposición. Y las operaciones acopladas,
que son combinaciones de dos o más operaciones simples de simetría. Ellas son reflexión traslatoria, reflexión rotatoria, extensión traslatoria, extensión rotatoria, superposición rotatoria y el movimiento helicoidal o rotación traslatoria. Bien, comencemos a ver algunos ejemplos. Traslación. El motivo tiene un desplazamiento simple y lineal sobre una directriz. Rotación. El motivo tiene un desplazamiento circular alrededor de un punto o centro. Estos pueden ser reales o virtuales. Reflexión especular. El motivo se refleja exactamente igual al otro lado de un eje. Este puede ser horizontal o vertical. Extensión. Situación que se presenta con el motivo en crecimiento multiplicándose a partir de un centro de extensión sin variar su forma. Superposición. Es cuando el motivo experimenta un escaso movimiento sobre un eje, originando un segundo motivo, pero parcialmente oculto por el primero, y el segundo origina un tercero, y así sucesivamente. Reflexión traslatoria. Se logra por el acoplamiento de traslación y reflexión especular. El motivo se traslada, pero además se va reflejando del otro lado del eje de corrimiento. Reflexión rotatoria, también llamada inversión, porque el motivo se refleja del otro lado del eje y rota, por lo que se invierte el lado. Es el acoplamiento de la rotación y la reflexión especular. Extensión traslatoria es el acoplamiento de extensión y traslación y se produce a lo largo de un eje de extensión. Cambian los motivos y las distancias. Extensión rotatoria, acoplamiento de extensión y rotación y se produce alrededor de un punto de rotación. Superposición rotatoria es el resultado del acoplamiento de la rotación y la superposición y se genera alrededor de un centro o punto de rotación. Como vemos, es una superposición continua donde el motivo se superpone a la vez que es ocultado parcialmente por el motivo anterior, originando movimiento circular. Movimiento helicoidal. Como se observa, implica un movimiento de rotación en torno a un eje combinado con un movimiento de traslación a lo largo de ese mismo eje. Bien, ahora comenzaremos un nuevo tema que es línea, trama y textura. Y la pregunta que surge es, ¿la línea qué es? Podemos definirla como sucesión de puntos que, por sus disposiciones, se perciben como una unidad, es decir, un punto al lado del otro que, vistos a cierta distancia, se ven como un todo, en este caso como una línea. O también la podemos definir como un punto en movimiento que deja su registro de su paso, podríamos decir como el historial del recorrido de un punto. Significativamente, la línea es fundamentalmente límite, recorrido y sentimiento, y como tal, es la primera proyección gráfica del ser humano. Nuestros primeros modos de representar el mundo conocidos son las líneas, y también, casi siempre, es la primera modalidad de representación en lo que comúnmente llamamos bocetos. La podemos representar cuando dibujamos o pintamos sobre cualquier superficie, o cuando le damos forma a cualquier material, y también la podemos hallar en nuestra cotidianidad. Partiendo de sus características morfológicas, utilizamos la línea para expresar un concepto, una idea, y se clasifican de la siguiente manera. Línea continua. No se corta su recorrido, tiene un principio y tiene un fin. Línea discontinua. Tiene interrupciones en su recorrido, obliga al ojo humano a completar la forma, y con estos ejemplos podemos relacionarlos con uno de los principios de la Gestalt, que es cerramiento.
Línea dura quebrada. Se le identifica por sus trazos rectos y angulosos. Esta tipología lineal le da a la imagen una sensación de dureza, quietud y rigidez. Línea blanda ondulante. Se caracteriza por sus trazos curvos en forma de ondas. Contrariamente a la anterior, la utilización de esta línea le da a la imagen características blandas, suaves, de movimientos armónicos. Línea homogénea. Mantiene su espesor en el recorrido. Por sus características morfológicas, este tipo de líneas nos da la sensación de tranquilidad, movimiento parejo y sin estridencias. Línea valorizada. Modifica su grosor en el recorrido. Este tipo de línea se utiliza generalmente para dar profundidad, generar claros oscuros y dar ritmo y movimiento a la imagen. Línea texturada. Presenta variables formales en su recorrido. Da la sensación de vibración y movimiento. Como podemos observar, estas líneas pueden realizarse a partir de distintos elementos que, puestos unos al lado de otros y mirados a cierta distancia, se ven como un todo, es decir, como una línea, y también modificando su forma. Dijimos que otro de los temas que comenzaremos a ver es textura. Entonces, ¿la textura qué es? Se denomina textura a las variables de relieve que presentan las superficies que, visualmente, se ponen en evidencia a través de las proyecciones de las luces y las sombras de los elementos que la componen. A mayor diferencia de variables superficiales, mayores proyecciones de luces y sombras y viceversa. Se pueden manifestar a partir de la herramienta con que se trabaja, el material utilizado, la superficie propia del soporte y la gestualidad aplicada. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones principales que se deben dar para apreciar una textura visual? Una de ellas es la distancia entre el observador y la obra. Y entonces podemos empezar a plantear los umbrales de percepción de la textura. La captación de la textura tiene límites o umbrales perceptivos. Estas son las distancias mínimas y máximas de lecturas que admite una textura para ser interpretada como tal. Límite inferior es la mínima distancia de lectura que admite una textura antes de individualizar los elementos que la componen. Y el límite superior es la máxima distancia de lectura que admite una superficie texturada antes de que se interprete como una superficie plana, lisa y homogénea. El tercer tema a abordar en esta parte es trama. Y entonces, ¿la trama qué es? Es lo que resulta de la repetición constante de un módulo y que provoca un ritmo regular de la lectura en un espacio ilimitado. Es decir, se toma un elemento y se lo repite de tal manera que dé la sensación de uniformidad. Y podemos hablar de dos tipos básicos de trama, más allá que se puedan combinar y obtener múltiples resultados. La trama estocástica, es decir, la frecuencia modulada, donde las luces y las sombras se originan por dispersión y acumulación de granos de textura. No varía el tamaño, sino la densidad. Y la trama ordenada, es decir, la amplitud modulada, donde los claros oscuros se obtienen ampliando o reduciendo el tamaño del grano. Contrariamente a la anterior, es decir, a la trama estocástica, acá sí varía el tamaño. Y también podemos observar tres maneras de generar escalas de grises. Ubicando arriba la claridad y abajo la oscuridad, podemos ver en la primera escala de mayor a menor concentración de luz. En la segunda, de menor a mayor concentración de puntos. Y en la tercera escala, de menor a mayor tamaños de puntos. Y por último, veremos algunas producciones en donde los tres elementos vistos anteriormente se combinan originando nuevas propuestas y que denominamos de la línea a la textura, de la textura a la trama y de la trama a la línea, es decir, situación cíclica.
Bueno, con estos temas comenzamos a transitar la segunda parte del año y un abrazo y espero que estén bien. Chao.